¿Qué tal? Soy el padre Ricardo Aguilar, doctor en teología bíblica. Sean bienvenidos a esta sesión donde comentaré el texto del Evangelio que la liturgia nos propone para este domingo 26 del tiempo ordinario. Bien, pues en esta ocasión, para el domingo 26 de tiempo ordinario, que cae el 28 de septiembre de 2025, tenemos el texto de San Lucas, capítulo 16, versículos 19 a 31. Le he llamado a este comentario: si no escuchan a Moisés y a los profetas, no harán caso ni aunque resucite un muerto. Comenzamos con nuestra oración inicial. Padre Santo, te agradecemos por el don de la vida y el don de la fe. Hoy que nos reunimos en tu nombre para profundizar la Sagrada Escritura, te pedimos que nos envíes el don del Espíritu Santo, con el fin de que nos ayude a comprender el sentido salvífico del texto evangélico que estamos por estudiar y lo hagamos vida. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Santa María, sede de la sabiduría y reina de la paz, ruega por nosotros, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Procedemos ahora a la lectura del texto del Evangelio, del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús dijo a los fariseos: había un hombre rico que vestía de púrpura y telas finas y banqueteaba espléndidamente cada día. Y un mendigo llamado Lázaro yacía a la entrada de su casa cubierto de llagas y ansiando llenarse con las sobras que caían de la mesa del rico, y hasta los perros se acercaban a lamerle las llagas. Sucedió, pues, que murió el mendigo y los ángeles lo llevaron al seno de Abraham. Murió también el rico y lo enterraron. Estaba éste en el lugar de castigo, en medio de tormentos, cuando levantó los ojos y vio a lo lejos a Abraham y a Lázaro junto a él. Entonces gritó: Padre Abraham, ten piedad de mí. Manda a Lázaro que moje en agua la punta de su dedo y me refresque la lengua, porque me torturan estas llamas. Pero Abraham le contestó: Hijo, recuerda que en tu vida recibiste bienes y Lázaro en cambio males. Por eso él goza ahora de consuelo, mientras que tú sufres tormentos. Además, entre ustedes y nosotros se abre un abismo inmenso que nadie puede cruzar ni hacia allá ni hacia acá. El rico insistió: Te ruego entonces, padre Abraham, que mandes a Lázaro a mi casa, pues me quedan allá 5 hermanos, para que les advierta y no acaben también ellos en este lugar de tormentos. Abraham le dijo: Tienen a Moisés y a los profetas, que los escuchen. Pero el rico replicó: No, padre Abraham, si un muerto va a decírselo, entonces sí se arrepentirán. Abraham repuso: Si no escuchan a Moisés y a los profetas, no harán caso ni aunque resucite un muerto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Procedo ahora a explicar algunos matices del texto griego, lengua original en que San Lucas escribió su Evangelio. En el versículo 20 tenemos el verbo ebébleto, que significa literalmente echado, en sentido de voz pasiva. Había sido echado allí como un objeto. Cuando se dice: y un pobre llamado Lázaro que, echado junto a su portal, cubierto de llagas, deseaba llenarse de lo que caía de la mesa del rico, etc. Pero también puede entenderse que algunos traductores elijan yacía él, subrayando su condición solitaria. De hecho, así parece registrado en el leccionario. Luego la expresión epithimon hortascenai apoton piptonton apotes trapezes, que literalmente significa deseando llenarse con las cosas que caían de la mesa. Pongo aquí las cosas entre paréntesis porque no se especifica el sustantivo de qué es lo que cae de la mesa. Esta expresión entonces continuamente viene complementada en el versículo 21 en algunos manuscritos con la expresión algunas migajas, que intentan armonizarlo con Mateo 14:27, el pasaje de la mujer sirofenicia que dice que también de la mesa de los amos caen las migajas que los perros aprovechan. Nuestro leccionario, en cambio, elige la expresión sobras, y dice así el texto: ansiando llenarse con las sobras que caían de la mesa del rico.
Como vemos, el texto griego no usa sustantivo alguno, no dice si eran sobras o comida o migajas. Solo usa el verbo pipto, que es el verbo caer, en modo participio genitivo plural, ton, piptonton. Por otro lado, tenemos en el versículo 22 la expresión el seno de Abraham, tonkolpon Abraham. No tiene paralelos en toda la Biblia, por lo que es difícil de interpretar. Podría expresar en sentido figurado el lugar escatológico donde se encuentran los justos que han muerto. Algunos estudiosos explican la metáfora en referencia al niño que está en el vientre de su madre. Así Lázaro estaría siendo consolado por el progenitor del pueblo de Israel. Muy interesantes son las interpretaciones de algunos padres de la Iglesia que veremos a continuación. Entre las opiniones de algunos padres de la Iglesia tenemos las siguientes. Primera interpretación, el seno de Abraham trata de la comunión con los justos del Antiguo Testamento. Orígenes, en su homilía 16 sobre el Evangelio de San Lucas, ve en el seno de Abraham el símbolo de la comunión con los patriarcas y los santos de la antigua alianza, anticipando la comunión definitiva. Lo dice así: el seno de Abraham es el lugar de descanso donde se encuentran aquellos que han sido justificados por la fe, a la espera de la resurrección. Así como el rico es atormentado en el Hades, Lázaro es consolado con Abraham porque fue humilde y justo. Segunda interpretación, el seno de Abraham puede ser imagen del paraíso. Esto lo tiene San Ireneo en su obra Contra los herejes, libro 4, capítulo 27. Lo identificaba con el paraíso donde van los justos en contraste con el lugar de castigo. Finalmente, una tercera interpretación que encontramos entre los padres de la Iglesia es entender el seno de Abraham como lugar de descanso antes del juicio final. San Agustín consideró el seno de Abraham como una especie de estado intermedio. Esto lo podemos ver en su obra De Genesi ad Litteram, libro 12, capítulo 33. Se trata de algo distinto del cielo o del infierno definitivos, donde los justos esperaban la resurrección. Luego en el versículo 23 se dice, estando en el abismo entre tormentos, levantó los ojos y vio a lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Ahí se emplea el término Hades. Cuando se dice el abismo, en griego dice kaiento jade, y en el Hades. Por eso aquí el Hades, en caso dativo en griego, jade, refiere al inframundo. El libro de los vigilantes, que corresponde a los capítulos 6 a 36 del primer libro de Enoc, que es una obra apócrifa, recoge esta expresión. Se abrieron 4 cuevas, profundas y perfectamente lisas. 3 cuevas estaban oscuras, una luminosa y con un manantial de agua en el medio. Estas cuevas deben recoger los espíritus de las almas de los muertos. Para eso están destinadas. Todas las almas de los hombres serán reunidas aquí. Estas cuevas están destinadas a ser su prisión y por eso fueron creadas hasta el día del juicio, hasta el tiempo del último día, el del gran juicio sobre ellos. Esto lo encontramos pues en el capítulo 22, versículos 2 al 4 del primer libro de Enoc, que recordemos los capítulos 6 a 36 corresponden al libro de los vigilantes. Posteriormente, en el versículo 24 tenemos la expresión esta llama. Dice ahí el texto, y gritando dijo, Padre Abraham, ten compasión de mí, envía a Lázaro a que moje en agua la punta de su dedo y refresque mi lengua porque estoy atormentado en esta llama. Entonces, la expresión en esta llama, te flogitaute, la tradición judía apocalíptica en el siglo I describía el Hades como un lugar en llamas donde los sufrimientos más atroces atormentaban a los malvados. Esto lo tenemos en el capítulo 103 del primer libro de Enoc. La expresión gran abismo, Hasma Mega, es otra imagen tomada de la herencia tradicional judía. Lo tenemos nuevamente en el primer libro de Enoc, capítulo 22, pero también en el cuarto libro de Esdras, capítulo 7,
obra apócrifa judía que se redacta en tiempos ya del cristianismo, y lo hace para indicar la separación entre vivos y muertos. En el versículo 29, Abraham le dijo, tienen a Moisés y a los profetas, que los escuchen. Jesús enseña a su audiencia que lo básico y fundamental para obtener la salvación es cumplir con la ley y los profetas. Aquí aparece la expresión como Moisea tus profetas, que es una fórmula estereotipada en la época para referirse a la Torá, es decir, a la ley de Moisés, y a la enseñanza de los profetas, tanto anteriores como posteriores. Todas estas enseñanzas son caminos de sabiduría y justicia. Luego el versículo 31 dice, le contestó, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se convencerán aunque un muerto resucite. Quienes no viven siquiera los mandamientos desde esta perspectiva, es decir, de entenderlos como caminos de sabiduría y justicia, no podrán comprender la relevancia de Jesús resucitado como Redentor del mundo. La enseñanza principal de Jesús en este pasaje es vivir la caridad en favor de los necesitados como expresión de la unión que una persona tiene con Dios. Con esto pasamos al comentario. Esta perícopa habla de los peligros de aferrarse a las riquezas y aborda también el riesgo de perdición al que uno se expone al negar la caridad a los necesitados. Se deduce del pasaje que el rico no es juzgado por el hecho de ser rico, sino porque ha hecho su riqueza de mala manera, abusando de la condición de necesidad de otras personas. Mientras se vive en el mundo, uno puede escuchar y vivir la enseñanza de Moisés y de los profetas transmitidas en las Sagradas Escrituras. La práctica de la palabra de Dios es la vía de la salvación. En la escena hay un primer silencio. El rico y el pobre se caracterizan por su claro contraste, pero no ocurre nada entre ellos, ni un encuentro, ni una palabra, ni un gesto de solidaridad del rico hacia el pobre. Después de su muerte, el rico revela que conoció a Lázaro. Se puede deducir que su indiferencia hacia el pobre fue una elección que él tomaba continuamente en su tiempo de vida. Luego viene un segundo silencio, y se refiere al motivo del juicio después de la muerte. Uno está alegre y el otro atormentado, pero el narrador no expresa los motivos del cambio sobrenatural. Solo a partir de la segunda respuesta de Abraham, que tenemos en el versículo 29, podemos entender que el motivo de la condena fue la falta de escucha obediente a las Escrituras. La parábola como comparación. La parábola emplea imágenes de la otra vida típicas del siglo I después de Cristo, habla con el lenguaje de su tiempo y presupone una visión específica del mundo y de lo post-mortem. Lo mismo puede decirse de la elección de Abraham como interlocutor del rico condenado y de la fuerte referencia a la ley y a los profetas. La autoridad del patriarca es incuestionable y los fariseos sin duda se identifican con el rico. La referencia a escuchar obedientemente las Sagradas Escrituras de Israel encaja con su teología, es decir, el narrador utiliza la herencia cultural y teológica de los fariseos para construir el argumento de la parábola contra ellos mismos. Pero la parábola no se limita a representar a un hombre rico, es decir, un personaje que tiene cierto parecido con los fariseos, como se ve en el versículo 14, sino que muestra a un opresor y una víctima. El doble retrato provoca un efecto en los oyentes que están llamados a centrarse en el contraste entre los dos hombres y su falta de relación. El silencio del narrador sobre un contacto entre ambos permite una reflexión más amplia sobre cómo debe emplearse la riqueza en esta vida. Luego tenemos el uso de la ironía. La ironía va en detrimento de los destinatarios. Si los fariseos admiten las respuestas de Abraham y la referencia a las enseñanzas de las Escrituras, las omisiones de este rico y de sus invitados en los banquetes son inaceptables por ser contrarias a las enseñanzas de Moisés y de los profetas. La conexión entre la situación ficticia de la parábola y la real de los fariseos pone de relieve el sutil juego irónico de la parábola. Al acusar el comportamiento del rico hacia los pobres, se cuestiona el estilo de vida de los fariseos amantes del dinero,
que en lugar de emplear el dinero para ayudar a los pobres, lo convierten en un ídolo para suplantar a Dios, violando la enseñanza de las Escrituras. Estamos ante un procedimiento literario que nos permite volver la mirada a los vivos y a su conducta. Si el destino del rico se voltea en el más allá debido a su total olvido del pobre, la parábola no solo invita a los oyentes a no imitarlo, sino que intenta convencerlos a conformar su punto de vista con el punto de vista normativo del relato parabólico, expresado por Abraham y atestiguado en las Escrituras. Si les gusta este tipo de contenido, denle like al video, suscríbanse al canal y activen la campanita de notificaciones para que YouTube les mande un aviso cada vez que yo suba un nuevo comentario a la palabra de Dios. Y ahora sí, vamos a continuar. Y con esto pasamos a las enseñanzas para la vida. A partir del comentario, ofrezco ahora algunas enseñanzas espirituales que iluminan el camino del creyente católico hacia una vivencia evangélica más comprometida y caritativa. Primera enseñanza, la indiferencia es una elección y no un descuido inocente. La parábola subraya que el rico no ignoraba al pobre Lázaro por desconocimiento. Lo conocía, lo veía a diario en su puerta, sabía su nombre, pero eligió reiteradamente ignorarlo. Este detalle transforma la omisión en una responsabilidad moral activa. No se trata de un pecado por olvido, sino de una ceguera voluntaria ante el sufrimiento ajeno. Como creyentes, no basta con no hacer el mal. Estamos llamados a actuar con justicia y misericordia, a no cruzar de largo ante quien sufre. La indiferencia frente al necesitado, cuando tenemos los medios para ayudar, puede volverse causa de nuestra propia ruina espiritual. Como dice el libro de los Proverbios, el que cierra su oído al clamor del pobre, también él clamará y no será escuchado. Segunda enseñanza, las escrituras ya nos han sido dadas. No esperemos milagros para convertirnos. El rico pide que Lázaro resucite para advertir a sus hermanos, pero la respuesta de Abraham es tajante. Tienen a Moisés y a los profetas, que los escuchen. Aquí se revela una verdad fundamental. La palabra de Dios es suficiente para guiarnos a la salvación. El problema no es la falta de signos, sino la falta de una escucha obediente y transformadora de la palabra. Muchos cristianos, católicos o no, esperan señales espectaculares o revelaciones privadas para cambiar de vida. Sin embargo, el Evangelio ya ha sido anunciado, y quien lo escucha con fe encuentra en él todo lo necesario para la conversión del corazón. Leer y meditar la palabra nos ayuda a abrir los ojos al otro y a reconocer a Cristo en los pobres. Tercera enseñanza, la riqueza sin compasión deshumaniza y aísla. El texto no condena la riqueza en sí, sino la manera egoísta, sorda y opresiva en que el rico la vivió. Su vida de banquetes diarios contrasta con el hambre de Lázaro sin que haya nunca un gesto de compasión o redistribución. En la vida eterna, ese abismo que el rico se negó a cruzar con un acto de caridad se vuelve definitivo. El Evangelio llama a los fieles a una economía del compartir, a abrir la mesa y los recursos al otro. El uso egoísta de los bienes endurece el corazón y cierra el alma al amor de Dios. En cambio, el que comparte con alegría se asemeja a Cristo, que, como dice San Pablo, siendo rico, se hizo pobre por nosotros. Y con esto pasamos a la oración final. Señor Dios, que manifiestas tu poder de una manera admirable, sobre todo cuando perdonas y ejerces tu misericordia, multiplica tu gracia sobre nosotros para que, apresurándonos hacia lo que nos prometes, nos hagas partícipes de los bienes celestiales. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Y así hemos concluido con el comentario al texto del Evangelio que la liturgia nos propone para este domingo 26 del tiempo ordinario. Espero que pueda servirles a todos ustedes para su crecimiento espiritual y su impulso pastoral. Me despido dándoles la bendición. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso,
Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Cuídense mucho y hasta pronto.